Este lugar no es para gente como usted. La voz despectiva resonó en el vestíbulo, haciendo que toda la sala estallara en carcajadas, burlándose del anciano japonés como si fuera un entretenimiento barato. Él retrocedió temblando, pero una camarera se acercó, le tocó suavemente el hombro y dijo una frase en japonés que silenció a todos, mientras que el millonario que acababa de entrar palideció al instante. ¿Quién era ese anciano? ¿Y por qué tanta arrogancia se desmoronó por completo después de una sola frase? Antes de empezar, por favor, comenten desde qué ciudad nos están viendo y califiquen la historia del 0 al 10. Esperamos que disfruten de la historia. Oiga, viejo, deténgase inmediatamente. El grito rasgó el aire denso de dinero y perfume el dorado. La orquesta de cuerdas enmudeció. Shuhei se sobresaltó. Su cuerpo envejecido se encogió. Su corazón dio un vuelco. Sus manos delgadas, surcadas por venas azules y manchas de la edad, de repente se sintieron inútiles. La caja de papel vieja, envuelta en un pañuelo furoshiki de color índigo, el color del mar de su tierra natal, se le escapó de los dedos temblorosos. ¡Plaf! Un sonido seco y pesado. La esperanza se cayó. El nudo del pañuelo se deshizo. Los mochis blancos y prístinos rodaron por el suelo de piedra negra. Algunos se rompieron, revelando su relleno de pasta de frijol rojo oscuro, tan patético como una herida. Fernando se acercó a grandes zancadas, su traje negro ceñido, el cabello engominado y rígido. El tacón de sus zapatos de cuero resonaba clac, clac, de forma nítida y fría. Se detuvo frente a Shuhei. Sus ojos estrechos y alargados se entrecerraron, escaneándolo de pies a cabeza. Una mirada inquisitiva que desnudaba la pobreza. A los ojos de Fernando, Shuhei era una mancha repugnante. Su chaqueta beige descolorida, el cuello raído, zapatos de lona cubiertos de polvo del camino, una postura encorvada y asustada, el olor del fracaso. «Recoger, tengo que recogerlos», musitó Shuhei. Su español era entrecortado. Ignoró la mirada afilada como una navaja del hombre. Ignoró las risitas y cuchicheos de las mesas. En su mente, solo una idea. Regalo para mi hijo. Se arrodilló. Sus rodillas huesudas golpearon la dura piedra, doliéndole intensamente. Pero solo temía perder el regalo. Sus manos arrugadas se apresuraron a recoger los mochis, volviéndolos a poner en la caja. Lo siento, señor». Shuhei agachó la cabeza. Su voz temblaba, mezclando miedo y arrepentimiento. «Fue un accidente. Lo limpiaré de inmediato. Esto es un regalo de mi tierra. Para mi hijo». Fernando esbozó una sonrisa fina, cruel, superior. No tenía paciencia para la pobreza. Esta noche era importante. El presidente del grupo haría una visita sorpresa. Todo tenía que ser perfecto. Este anciano andrajoso era un error terrible. La mano de Shuhei temblaba al recoger el último mochi, el más bonito, cerca de la punta del zapato de Fernando. El gerente actuó inesperadamente. Levantó el pie. ¡Pum! La punta de su zapato de cuero rígido golpeó el mochi. La gema blanca se deslizó, volando directamente debajo de la mesa, dejando una estela de polvo blanco. Shuhei se quedó helado. Su mano se quedó suspendida en el aire, vacía. Levantó sus ojos nublados para mirar a Fernando. La consternación y el dolor lo invadieron. El fondo de sus ojos se hizo añicos. No era solo un mochi, era el esfuerzo de levantarse a las 3 de la mañana. Cada golpe de mazo, cada latido de su corazón anhelante. Era el amor de un padre anciano por su hijo, separado por 20 años. Lo había atesorado más que a su propia vida durante 14 horas de vuelo. ¿Llama usted a este desastre un regalo? Fernando se inclinó, acercando su rostro al de Shuhei. Su aliento a perfume era denso y sofocante. Abra bien los ojos, viejo. Mire el techo dorado. Mire a los clientes. Servimos foie gras francés,
trufas de $1000, no esa masa pegajosa llena de bacterias de su bolso andrajoso. Se enderezó, sacó un pañuelo de seda, limpiándose el zapato. Lenta, meticulosamente, como si hubiera tocado algo impuro. Luego lo soltó. El pañuelo de seda blanco aterrizó suavemente frente a Shouhei, una limosna de desprecio. El olor a su pobreza me da náuseas, impregna el aire, arruina el sabor del vino vintage de 1982 de los clientes. Shouhei apretó el labio inferior. La sangre brotó. El sabor salado y agrio de las lágrimas se mezcló mientras tragaba. Quería levantarse. Quería gritar que él era un cliente, que su dinero era limpio. Pero la inseguridad, la barrera del idioma, la abrumadora atmósfera del lugar lo asfixiaron. La fatiga de la edad lo paralizó. Solo agachó la cabeza, apretando la caja de papel destrozada contra su pecho, su último escudo protector. «Yo tengo una cita», balbuceó. Su voz era débil. «Quedé con mi hijo aquí, a las 7 de la tarde. Dijo que quería verme. Por favor, déjeme esperarlo». Fernando soltó una risa seca, fría. Se volvió hacia los empleados que se asomaban, rostros agachados por el miedo o desviados por la indiferencia. Levantó la voz, convirtiendo al anciano en una burla barata. «¿Oyen eso? Tiene una cita para cenar en El Dorado, seguramente con el lavaplatos recién contratado o con el limpiador del turno de noche». Se giró, mirando a Shouhei desde arriba, la mirada de alguien en la cima de la montaña. «Oiga, viejo, escúcheme bien. La puerta para empleados, repartidores y recolectores de basura está atrás, junto a unos contenedores enormes. Su hijo seguramente lo espera allí para pedir sobras. Este vestíbulo principal es para personas. Personas con dinero». Shouhei negó con la cabeza vigorosamente. Las lágrimas brotaron, empañando sus gafas. El mundo se desdibujó. «No, no es así. Mi hijo se llama Alejandro». El nombre no terminó de ser pronunciado. Fernando lo interrumpió. Bruscamente, decisivamente. Su reloj marcaba las 6:55. Solo 5 minutos para la hora H. No podía permitir que este estorbo se quedara ni un segundo más. «Ya basta. No tengo tiempo para escuchar sus divagaciones sobre su mísera genealogía o su hijo insignificante». Fernando chasqueó los dedos. «¡Chas!». La oscuridad se cernió. 2 guardias de seguridad grandes, de uniforme negro, salieron de un rincón de la sala. Rostros inexpresivos, músculos abultados. Una amenaza silenciosa, pero letal. «Limpien esta basura por mí», Fernando señaló a Shouhei y los mochis. La orden fue fría. «Saquen a este viejo a la zona de aparcamiento. No dejen que se quede vagando delante del cristal. Si intenta volver, manéjenlo según el protocolo 3. Protocolo 3. El código secreto de El Dorado. Asustar hasta el alma. Para que esa persona nunca se atreva a volver a acercarse». Shouhei se aterrorizó. Retrocedió. Su espalda chocó contra la pata de la mesa. El vaso de agua tembló. «No, no pueden hacer eso. Soy un cliente. Realmente tengo una cita». Su voz se quebró. Desesperado. Se aferró a la pata de la mesa de roble, sus dedos delgados y pálidos. No podía irse. Si se iba, su hijo no lo encontraría. Se preocuparía. Pensaría que había roto su promesa. 20 años. No podía romper su promesa esta vez. «Por favor, me sentaré en silencio. No molestaré a nadie. Déjeme esperar 5 minutos». «¡Solo 5 minutos!». Sus súplicas cayeron en el vacío, perdidas entre el lujo insensible. Los clientes de alrededor, maniquíes vestidos de marca, miraron y luego se giraron. Fruncieron el ceño con molestia por el ruido. Negaron con la cabeza, con disgusto. Los teléfonos se levantaron para grabar, acompañados de sonrisas burlonas. Nadie habló. Ninguna mano se extendió. El silencio de la multitud era más frío que el invierno de Tokio.
Un muro invisible lo aisló, empujándolo al borde de la vida. Un guardia de seguridad le agarró bruscamente el cuello de su raída chaqueta. Lo levantó. Sus pies se despegaron del suelo, pataleando en el aire, como una marioneta con los hilos rotos. «Vamos, viejo. No queremos tener que usar la fuerza y romperle esos huesos podridos», gruñó el guardia. «¡Mi bolsa! ¡Mi bolsa!». Shuhei forcejeó débilmente, sus ojos fijos en la caja de mochis destrozada en el suelo. Era todo lo que tenía. Honor, amor, una disculpa tardía. Fernando se cruzó de brazos. Miró la escena con cruel satisfacción. Sintió que acababa de purificar la inmundicia. Se acercó, levantó el pie de nuevo, aplastó el mochi restante. La punta de su zapato giró ligeramente, lo redujo a una pasta. «Esa es una lección para usted», dijo Fernando. Su voz era gélida. Su mirada sobre el anciano era como la de una cucaracha. «La próxima vez, antes de entrar en un lugar civilizado, mire su sombra en el suelo para ver si está lo suficientemente limpia». Shuhei fue arrastrado bruscamente hacia la puerta giratoria. Sus viejos pies se arrastraron por el suelo, dejando un rastro de polvo tenue como una huella de desesperación. Sus lágrimas brotaron, empapando el cuello de su camisa. La humillación amarga le corroía el alma. Viajó miles de kilómetros, con el corazón cálido, para ser pisoteado como basura en el lugar donde vivía su hijo. «Ale-chan, papá lo siente». El murmullo se apagó en un sollozo. Desesperado, llamó el nombre de su hijo adoptivo, mientras la fría puerta giratoria de cristal lo engullía, arrojándolo a las polvorientas calles de Madrid. El guardia de seguridad sonrió con desprecio, aplicando fuerza en su brazo para empujarlo y hacerlo caer de bruces por los escalones de piedra. Pero justo en ese momento, tan oscuro, ¡zas! Un sonido estridente y agudo rasgó el silencio. Alguien arrojó una bandeja de plata al suelo con fuerza. El estruendo metálico contra el mármol resonó, haciendo que todos, Fernando, los dos guardias de seguridad y la multitud indiferente, se sobresaltaran y se giraran. Allí estaba, en medio del vestíbulo, una joven con uniforme de camarera. Su cabello estaba ligeramente despeinado. Sus ojos estaban rojos, pero ardían con ira. Su mano sostenía una botella de agua mineral Evian Cara que acababa de arrebatar de una mesa VIP. Miró directamente a Fernando. Su mirada parecía querer reducirlo a cenizas. Ya no había el miedo de un empleado insignificante, solo la indignación de un ser humano que presencia cómo se pisotea la humanidad. Fernando entrecerró los ojos. Las venas de su cuello se hincharon. «Lucía, ¿estás harta de vivir?». Lucía no respondió. Respiró hondo. Su pecho subía y bajaba violentamente. Su primer paso se dirigió hacia el guardia de seguridad, llevando consigo la determinación de una tormenta inminente. ¿Con qué autoridad una débil camarera, cargada con una enorme deuda, podría oponerse a este sistema cruel? Y, lo que es más importante, ¿quién estaba parado silenciosamente en la oscuridad, afuera de la puerta de cristal, presenciando toda esta trágica farsa con ojos oscuros? El ambiente se congeló. La bandeja de plata, volteada, reflejaba la luz distorsionada del candelabro. Una declaración de guerra. Una grieta en la falsa perfección de El Dorado. Fernando se giró lentamente, el cuello rígido, sus ojos estrechos y fríos, ahora bien abiertos, clavados en la pequeña y temblorosa chica junto al mostrador de servicio. No podía creerlo. Una simple camarera, una empleada insignificante cuya carrera podría destrozar con un chasquido de dedos. ¿Se atrevía a tirarle una bandeja en la cara? «Lucía», siseó entre dientes. Su nombre salió de su boca como el siseo de una serpiente venenosa. Lucía permanecía inmóvil. Sus manos apretaban el borde de su delantal blanco, tan fuerte que se le entumecieron y blanquearon. Su pecho subía y bajaba violentamente.
Su corazón parecía querer salirse. La ira se disipó, dejando paso a un frío terror. ¿Qué había hecho? En el bolsillo de su delantal, su viejo teléfono vibró. Otra vez, el monstruo invisible que carcomía su vida. No necesitaba mirar para saber el mensaje. Se había grabado a fuego en su cerebro como una cicatriz. Hospital Santa María. Fecha límite de pago de la tercera cuota de la factura hospitalaria para la paciente. María, es mañana a las 12 del mediodía. Cantidad: 1.200 euros. Si no se paga, nos veremos obligados a suspender el tratamiento de diálisis. 1.200 euros. Esa cifra bailaba ante sus ojos, enorme como una montaña que la aplastaba. Necesitaba este trabajo. Necesitaba cada pequeña propina. Necesitaba el bono de asistencia de fin de mes que Fernando tenía en su poder. Perder el trabajo significaba desconectar a su madre. Fernando lo sabía demasiado bien. Se acercó, lento, amenazante. Se detuvo a una distancia lo suficientemente cercana para que ella sintiera el fuerte olor a su perfume mezclado con el frío olor a tabaco. ¿Se le cayó la bandeja, Lucía?, preguntó, su voz ligera pero llena de veneno. ¿O está intentando causar un disturbio en este restaurante? Lucía se mordió el labio. El sabor metálico de la sangre la mantuvo alerta. No se atrevía a levantar la cabeza. Temía que si lo miraba a los ojos, se desmoronaría. Se me resbaló, mintió. Una torpe mentira que ambos sabían. Fernando sonrió con desprecio. Se inclinó, acercando su boca a su oído, susurrando lo suficientemente bajo para que solo ellos dos escucharan. Se le resbaló, ¿eh? ¿O siente lástima por el viejo? Escucha, niña tonta. Estás endeudada hasta el cuello. Tu madre está en su lecho de muerte. ¿Crees que tienes derecho a ser una buena persona? La bondad es un lujo para los ricos, Lucía. ¿Y tú? Solo eres una ratita de campo tratando de sobrevivir día a día. Cada palabra suya fue como una aguja clavada en su corazón. Dolor. Humillación. Pero lo más cruel era que tenía razón. Ella no tenía derecho. Ahora, Fernando se enderezó, su voz volviendo a su tono arrogante. Recoge la bandeja, limpia el suelo, luego vete a la cocina a lavar platos hasta que te dé permiso para irte. Y si te atreves a decir una palabra o interferir una vez más, dejó la frase en el aire, sus ojos mirando su tarjeta de empleado con un significado implícito. Lucía se inclinó temblorosa. Su mano tocó la fría bandeja. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero ella se las tragó. Tenía que soportarlo, por su madre. Pero justo en ese momento, otro sonido resonó, pequeño, pero desgarrador. ¡Rask! Lucía se detuvo. Levantó la cabeza. En la entrada, el enorme guardia de seguridad había perdido la paciencia. Ya no sostenía a Shohei por la axila, sino que lo arrastraba. Le agarró el cuello de la chaqueta, la vieja y raída chaqueta beige, y tiró con fuerza hacia la puerta. La tela de la chaqueta estaba demasiado vieja. Se deshilachó bajo la brusca fuerza. Un gran trozo del hombro de la chaqueta se desgarró, revelando la fina camiseta de lana y el hombro delgado del anciano. Shohei se tambaleó. Casi se cae de bruces, si no se hubiera agarrado al marco de la puerta a tiempo. Pero no se quejó de dolor. Solo se apresuró a cubrir el desgarro con la mano, su rostro arrugado encogiéndose de vergüenza. Esa chaqueta probablemente era la más intacta que tenía para ver a su hijo, y ahora estaba destrozada. «Date prisa, demasiado lento», gritó el guardia levantando la mano de nuevo, a punto de empujarlo al frío viento exterior. Esa escena golpeó a Lucía. Se superpuso al recuerdo de su abuelo, el día que el casero lo echó a la calle por no pagar el alquiler. Él también vestía una camisa raída así. Él también intentó cubrir el desgarro así. Él también agachó la cabeza, resignado,
temblando ante el poder del dinero y la crueldad. Murió esa noche de invierno de neumonía. La resignación había matado a su abuelo, y su silencio en este momento mataría la parte humana que quedaba en ella. Alrededor, la multitud permanecía en silencio. Los clientes elegantes seguían sentados, como estatuas de cera doradas, hermosas, espléndidas, pero vacías. Vieron la chaqueta desgarrada, escucharon los gritos, pero eligieron tomar otro sorbo de vino para ahogar la incomodidad. Su indiferencia era como un muro de hielo que rodeaba al anciano solitario. Un fuego se encendió en el corazón de Lucía. Quemó el miedo. Quemó incluso la factura del hospital. Si guardaba silencio, mantendría su trabajo. Tendría dinero para pagar la factura del hospital. Pero nunca más se atrevería a mirar a su madre a los ojos. Su madre le había enseñado: está bien ser pobre de dinero, pero nunca de carácter. Fernando se estaba dando la vuelta, complacido al pensar que había sofocado su resistencia. Lucía se levantó. La bandeja de plata en su mano cayó por segunda vez. ¡Clan! Esta vez no le importó. Lo pasó de largo. Pasó de largo a Fernando. «Oye, ¿a dónde vas?» Fernando se giró, sobresaltado, y gritó. Lucía no respondió. Corrió por el vestíbulo. Sus viejos zapatos de uniforme se deslizaron por el suelo de piedra. Se lanzó hacia la puerta principal, donde el guardia de seguridad se preparaba para arrojar a Shohei a la calle. El guardia acababa de levantar la mano, a punto de empujar la cabeza del anciano hacia abajo. «¡Quita las manos!», Lucía gritó. Se lanzó, usando todo su pequeño cuerpo para empujar con fuerza al gigantesco guardia de seguridad. La aparición inesperada y el empujón desesperado hicieron que el guardia se tambaleara hacia atrás. Él miró a la esbelta chica que extendía sus brazos para proteger al anciano mendigo, jadeando como un pequeño animal acorralado, pero decidido a luchar a muerte. Shohei levantó la cabeza, aturdido. A través de sus gafas torcidas vio la espalda de la chica, una espalda pequeña y delgada en un uniforme holgado, pero ahora imponente, como una montaña. «Niña, niña», balbuceó. Lucía no se volvió, seguía mirando fijamente al guardia de seguridad. Luego miró a Fernando, que se acercaba a grandes zancadas con el rostro rojo de ira. «¿No les da vergüenza?», dijo Lucía. Su voz temblaba, pero resonaba por todo el vestíbulo, dominando la música de fondo. «Tiene la edad de su padre, de su abuelo, solo porque es pobre, solo porque su chaqueta está rota». Extendió la mano, cogió la botella de agua mineral de la mesa de un cliente VIP cerca de la puerta. La segunda acción estrictamente prohibida. Desenroscó la tapa, se volvió y se la dio a Shohei. «Beba, señor, no tiemble más». Luego hizo lo que Fernando había prohibido terminantemente. Se inclinó en una reverencia perfecta de 90 grados, con respeto, como si diera la bienvenida a un rey, y pronunció el idioma que Fernando llamaba inútil. «O Kyaku-sama, gomen nasai, douso, watashi no hankachi, o tsukate kudasai». «Estimado cliente, lo siento mucho. Por favor, use mi pañuelo». Sacó un pañuelo blanco inmaculado de su bolsillo del pecho, el único objeto limpio que poseía, y lo colocó suavemente en la mano callosa y sangrante por los arañazos del anciano. Shohei se quedó atónito. Sus ojos nublados de repente brillaron con una extraña luz. En esta tierra extranjera, llena de hostilidad, esa voz resonó como las campanas de un templo de su tierra natal. ¿Tú hablas japonés?», preguntó, su voz ahogada. «Sí», sonrió Lucía, aunque las lágrimas corrían por su rostro. «Mi abuelo me lo enseñó una vez. Dijo que era el lenguaje del respeto». Fernando ya había llegado. Jadeaba, las venas de su cuello hinchadas. Vio la botella de agua robada. Vio la reverencia que insultaba las reglas del restaurante. Su ira llegó a su punto máximo.
Tú, señaló a Lucía a la cara. Su dedo temblaba de rabia. ¿Te atreves a quitarle el agua a un cliente VIP para dársela a esta, pipichaes, dijo? ¿Te atreves a usar ese idioma aquí después de que te lo prohibí? Se volvió hacia el guardia de seguridad. ¿Qué sigues haciendo ahí? Saca a los dos, inmediatamente. Quiero verlos en la calle en 30 segundos. El guardia de seguridad se preparó para abalanzarse. Lucía no retrocedió. Cerró los ojos, preparándose para el impacto violento. En su mente apareció la imagen del rostro de su madre. Lo siento, mamá. Perdí mi trabajo. Pero justo en ese momento crítico, una ráfaga de viento helado se coló inesperadamente por detrás de Lucía, tan fuerte que apagó la vela de una mesa cercana. La pesada puerta giratoria de cristal, que estaba cerrada, de repente se abrió de golpe, aunque nadie la había tocado. O al menos, Fernando pensó que nadie la había tocado. Pero se equivocó. De la oscuridad más allá, una figura entró. Una sombra larga se proyectó sobre el suelo de mármol, envolviendo tanto a Lucía como a Fernando, engullendo la luz del candelabro. El sonido de zapatos de cuero resonó en el suelo. Tac, tac, tac. Lento, imponente y más aterrador que cualquier sonido que Fernando hubiera escuchado en su vida. Todo el vestíbulo quedó en silencio. El aire pareció ser succionado, dejando una presión invisible que oprimía el pecho de todos. Fernando se giró, y la sonrisa triunfal en sus labios se apagó, reemplazada por el horror absoluto. El hombre que entró por la puerta giratoria no dijo nada. Permaneció en silencio en la zona de penumbra, donde la luz del candelabro aún no llegaba. Su presencia era tranquila, pero imponente. Lucía no lo vio. O quizás ya no tenía mente para nadie más que para el anciano tembloroso frente a ella. Fernando se detuvo un segundo ante la sombra, pero la ira le quemó la razón. Se volvió bruscamente hacia el objetivo más débil. Nunca había sido superado por un empleado, especialmente por una miserable como Lucía. «¿Estás sorda?», Fernando rugió. La espuma le salía por la boca. «Te dije que tiraras esa botella de agua. Agua mineral de los Alpes, 20 euros la botella. ¿Crees que la garganta sucia de este viejo merece probarla?». Lucía lo ignoró. Desenroscó la tapa de la botella. El crujido seco del plástico resonó, estridente en el silencio sepulcral. Se arrodilló sobre una pierna en el frío suelo de piedra, a la altura de los ojos de Shouhei. Las manos del anciano, retorcidas e hinchadas por el frío y el maltrato, aún intentaban ocultar el desgarro de su hombro. «Señor», dijo Lucía en voz baja, su español suave mezclado con japonés. «Dauso». Levantó la botella de agua, acercándola a los labios secos y agrietados del anciano. Shouhei la miró. A través de la niebla de sus lágrimas, el rostro pecoso y los ojos castaños decididos de la joven se desdibujaron, superponiéndose a un recuerdo lejano. El de su difunta esposa, Yoshiko. El día en que su taller mecánico quebró, los acreedores destrozaron todo, y ella también se interpuso para protegerlo. Ella también le dio un vaso de agua fresca y le dijo: «Bebe para calmarte. Mientras haya personas, hay cosas». El agua fría fluyó por su garganta seca. No era solo agua, era vida. Era la dignidad de vuelta. Shouhei bebió un sorbo y luego otro. Sus lágrimas cayeron, mezclándose con el agua clara de la botella. «Arigatu, arigatu», sollozó. Lucía sacó un pañuelo de su bolsillo del pecho. El pañuelo, blanco y planchado impecablemente. Era lo único que ella cuidaba con esmero. Con delicadeza, secó las gotas de agua que se habían quedado en la barbilla del anciano, y luego limpió el polvo de sus arrugadas mejillas. Este acto se llevó a cabo lentamente, meticulosamente, sagrado como un rito religioso. La multitud murmuraba:
Ya no había risitas, sino asombro. Veían un contraste marcado. Por un lado, el gerente agresivo con su caro traje, comportándose como un animal. Por otro, la humilde camarera brillando con la luz de la compasión. El silencio de la conciencia comenzó a agitarse en el corazón de los ricos clientes. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca. Un hombre dejó su copa de vino a medio beber. Fernando sintió el cambio en el ambiente. Sintió que su poder absoluto se tambaleaba por culpa de esa mocosa. Tenía que apagar este fuego antes de que quemara su autoridad. Se abalanzó, arrebatando bruscamente la botella de agua de la mano de Lucía y arrojándola con fuerza al suelo. ¡Plaf! La botella de agua salió volando, salpicando el uniforme de Lucía y empapando los pantalones de Shohei. Se acabó el espectáculo. Fernando siseó, con el rostro rojo de ira. Le agarró el cuello a Lucía, la levantó bruscamente y le acercó su cara a la de ella. «¿Te gusta hacer de Madre Teresa, Pues muy bien, te complaceré. Estás despedida. Ahora mismo, lárgate de aquí y vete con este viejo a mendigar juntos». Lucía se ahogaba por el agarre de su cuello, pero no forcejeó. Miró directamente a los ojos de Fernando, su mirada afilada como un cuchillo. «Puede despedirme, pero nunca podrá comprar mi respeto. Usted solo es un cobarde que se esconde detrás de un traje caro. ¿Te atreves?» Fernando levantó la mano. Una bofetada devastadora estaba a punto de caer sobre ese rostro terco. Quería aplastar esa mirada orgullosa. Quería verla llorar, suplicar. Shohei gritó desesperado, tratando de abalanzarse para abrazar las piernas de Fernando. «¡No la golpees!». La mano de Fernando bajó con un silbido, pero nunca tocó la mejilla de Lucía. Un suave golpe resonó. Toc, toc. Un sonido pequeño, el golpeteo de un nudillo en la superficie de ébano del mostrador de recepción. Suave, sereno, pero tan frío que hizo que Fernando se detuviera en el aire, como congelado por una fuerza invisible. Desde la oscuridad, el hombre misterioso de antes salió a la zona iluminada. La luz del candelabro iluminó su rostro. Un rostro cincelado pero frío como un iceberg. No miró a Fernando. No miró al anciano. Sus ojos profundos, negros como un abismo, estaban fijos en Lucía. «Gerente Fernando». La voz grave y resonante del hombre sonó, suave como el terciopelo, pero con una amenaza mortal. «¿Qué clase de farsa está montando delante de mí?». La mano de Fernando quedó suspendida en el aire. La bofetada que le iba a propinar a Lucía nunca llegó. Porque la ráfaga de furia helada, más afilada que un bisturí, había rozado su nuca, erizándole todos los pelos del cuerpo. Toc, 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 pasos, lentos, constantes, pesados, resonando desde la puerta giratoria, donde la oscuridad y la luz se encontraban. Un hombre salió de esa zona de penumbra, alto, vestido con un impecable traje negro hecho a medida que ceñía su musculoso cuerpo. Sin corbata, el botón superior de su camisa desabrochado, revelando un aire desenfadado, pero lleno de autoridad. Fernando se giró bruscamente. Su rostro, rojo de ira, palideció como ceniza. La sangre se le heló en las venas. Conocía a este hombre. Todo Madrid conocía a este hombre. Alejandro Ruiz, el magnate inmobiliario, el tiburón de Madrid, y el verdadero propietario, el que tenía el poder de vida o muerte sobre este palacio de El Dorado. «Señor Ruiz», Fernando balbuceó. Su voz se quebró, temblorosa como el sonido de hojas secas pisadas. Soltó bruscamente el cuello de Lucía como si quemara. Sus manos torpes se ajustaron la corbata desordenada, alisándose el cabello empapado en sudor, tratando de recuperar un poco de la imagen profesional que se había desmoronado. Yo no sabía que venía. Nosotros solo estábamos lidiando con un pequeño incidente. Una empleada rebelde y un alborotador». Alejandro no respondió.
Caminó lentamente hacia el centro del vestíbulo. Sus zapatos de cuero resonaban rítmicamente en el suelo de piedra. Toc, toc, toc. Cada paso era nítido, pesado, como si pisara directamente el nervio tenso de Fernando. Pasó junto a Fernando como si fuera aire. Pasó junto a los guardias de seguridad, inmovilizados como estatuas inútiles. Se detuvo ante el desorden en el suelo, un charco de agua, trozos de plástico roto y dos pequeñas figuras acurrucadas entre el cerco hostil. Alejandro entrecerró los ojos. Vio al anciano con la cabeza gacha, tembloroso, su cabello blanco desgreñado ocultando su rostro. Ropas raídas, aspecto demacrado, zapatos de lona cubiertos de polvo. Una imagen patética en total contraste con el lujo del lugar. Pero entonces la mirada de Alejandro se detuvo. Sus pupilas se contrajeron violentamente. Vio el familiar pañuelo furoshiki de color índigo tirado en el suelo, el mismo que su madre adoptiva usó para envolverle el bento para la escuela durante 10 años. Vio los mochis destrozados, el relleno de pasta de judías rojas esparciéndose como sangre. Y cuando el anciano levantó un poco la cabeza al oír los pasos desconocidos, Alejandro vio esos ojos detrás de las gafas rotas, ojos amables, resignados, pero que contenían un océano de amor. Otousan, padre. El grito silencioso resonó en el pecho de Alejandro. Su corazón se sintió como si alguien lo estuviera apretando. La ira se encendió en sus venas, caliente como lava. Quería abalanzarse, quería hacer pedazos al gerente Fernando por atreverse a dejar a su padre arrodillado de esta manera. Su mano se apretó en un puño, las venas hinchándose, pero justo en el momento en que estaba a punto de acercarse, Shohei lo reconoció. Sus miradas se encontraron en el aire. Nadie más vio esa conexión, solo ellos dos, padre e hijo. En los ojos de Shohei brilló un reconocimiento, que inmediatamente se transformó en preocupación. Miró el lujoso traje de su hijo, luego su propia apariencia andrajosa. Temía avergonzar a su hijo delante de los empleados. Temía que el temperamento de Alejandro arruinara la carrera que su hijo había construido. Shohei negó levemente con la cabeza. Un movimiento muy sutil, casi imperceptible. Sus ojos parpadearon suavemente, indicando: «No, Ale-chan, cálmate, estoy bien». Esa señal fue como un cubo de agua fría sobre el fuego que ardía en Alejandro. Se detuvo, sus dientes apretados hasta el punto de que sus mandíbulas se tensaron. Entendía a su padre. Su padre siempre fue paciente. Su padre siempre quiso que mantuviera la calma. Alejandro respiró hondo, reprimiendo la ira hasta lo más profundo de su ser, ocultándola tras la máscara fría del empresario despiadado. Si su padre quería que se calmara, él lo haría. Pero necesitaba entender qué estaba pasando aquí. Su mirada se desvió hacia la persona, junto a su padre. Lucía. La joven jadeaba, su cuello de camisa torcido, su cabello desordenado. Una de sus mejillas estaba roja e hinchada por el fuerte agarre. Pero sus ojos, esos ojos no mostraban miedo. Ardían. Miraban directamente a Fernando, y ahora a él, con la cautela de una madre animal protegiendo a su cría indefensa. Alejandro estaba asombrado. Entre una multitud de personas elegantemente vestidas, pero con el alma vacía, había una pequeña chica que se atrevía a interponerse ante las botas de un guardia de seguridad para proteger a su padre. ¿Quién era ella? ¿Qué quería? ¿Una actuación para ganarse la compasión? ¿O era su amabilidad tan ingenua que llegaba a ser estúpida? Necesitaba comprobar si este escudo era de oro puro o solo de cobre chapado. Señor Ruiz, Fernando, al ver el silencio de Alejandro, pensó que se había salvado y se apresuró a seguirlo, su voz aduladora. Por favor, no preste atención. Esta chica se llama Lucía, ha violado gravemente las normas, ha robado agua de un cliente, ha causado alboroto.
Estaba a punto de despedirla. «¡Cállate!». Alejandro pronunció 2 palabras, suavemente, pero con la suficiente autoridad para que Fernando se callara. Alejandro se acercó a Lucía. La distancia era tan corta que Lucía podía sentir el frío que emanaba de él, y el caro aroma a sándalo que dominaba incluso el olor a tabaco de Fernando. «¿Te llamas Lucía?», preguntó. No era una pregunta trivial, era un interrogatorio. «Sí», respondió Lucía, con la barbilla en alto. No sabía quién era él, pero la actitud sumisa de Fernando le indicaba que este hombre tenía poder de vida o muerte. Apretó la mano de Shuhei para tranquilizarlo. «El gerente dice que robaste agua». Alejandro miró los trozos de plástico rotos. «¿Y que estás causando un disturbio para proteger a este hombre?». «No robé. Tomé agua para alguien que tenía sed y estaba en shock», replicó Lucía, su voz firme. «Y él no es este hombre. Es un ser humano, un cliente». Alejandro sonrió. Una media sonrisa, fría y calculada. En su interior gritó su aprobación. «Muy bien». Pero por fuera mantuvo el rostro de un magnate insensible. Quería llevarla al límite. «¿Cliente?». Alejandro se rió con desprecio. «Mira, ha ensuciado mi suelo, ha molestado a los clientes que pagan miles de dólares por una cena tranquila, y tú eres una empleada a la que se le paga para servir a la élite, no para hacer caridad a los perdedores». Dio una vuelta a su alrededor, lentamente, como un lobo acechando a su presa. «Conoces las reglas de este mundo, ¿verdad, Lucía? El fuerte gana, el que tiene dinero da órdenes. Estás del lado de los perdedores. ¿Crees que eso es valiente? No, eso es estúpido». Lucía sintió que la sangre le subía a la cara. «Si el mundo de usted funciona así», levantó la cabeza, mirando directamente a los ojos oscuros de Alejandro, «entonces es patético. Prefiero ser estúpida que un robot insensible como usted». Alejandro se detuvo un instante. Su padre, Shuhei, estaba agachado a sus pies, mirándolo disimuladamente con orgullo, asintiendo ligeramente a su hijo. Alejandro captó esa mirada. Su corazón se calentó, pero su razón aún necesitaba el desenlace perfecto. Dio un paso atrás. «Muy bien dicho», dijo Alejandro con frialdad, «pero las palabras no alimentan». De repente, cambió de tema. Había oído las amenazas de Fernando sobre la factura del hospital de su madre hace un momento. «Necesitas mucho dinero, ¿verdad?». Lucía se sobresaltó. Sus ojos, que antes ardían, de repente vacilaron. Su punto débil había sido expuesto. «Eso no le incumbe», dijo, su voz debilitándose. «Todo en este restaurante me incumbe», dijo Alejandro, su voz llena de autoridad. Lentamente, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Su acción atrajo todas las miradas. Alejandro sacó una elegante billetera de cuero de cocodrilo negro. La abrió, sus dedos delgados pellizcando un fajo de billetes de 100 euros, nuevos y crujientes. El olor a billetes nuevos se extendió, seductor y mágico. «Aquí hay unos 2000 euros», dijo Alejandro, su voz monótona como si leyera un contrato. «Suficiente para pagar la factura del hospital de tu madre. Suficiente para que te compres ropa nueva. Suficiente para que vivas cómodamente durante los próximos meses sin tener que agachar la cabeza ante ese estúpido gerente». Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. Su corazón latía con fuerza. 2000 euros. Esa cifra bailaba ante sus ojos. Podría salvar la vida de su madre mañana mismo. Alejandro notó la vacilación en sus ojos. Hizo una mueca. «Vamos, chica, muéstrame tu verdadera naturaleza». «Tómalo», dijo, extendiendo el fajo de dinero hacia ella. «Considéralo una propina especial por tu estupidez». Lucía extendió la mano por instinto de supervivencia. Sus dedos temblorosos tocaron el borde frío del billete. «¿Qué creen ustedes ante una cantidad de dinero que podría salvar la vida de su madre de inmediato?».
Lucía sacrificaría su dignidad para tomarlo. Si fueran ustedes, ¿qué harían en esta difícil situación? Dejen sus predicciones, aceptar el dinero o rechazar justo abajo antes de que lleguemos a su sorprendente decisión. Pero Alejandro retiró un poco la mano. Su mirada se volvió afilada como una navaja de afeitar. «Hay una condición», señaló con la barbilla a su padre, Shohei, que seguía acurrucado en el suelo. «Toma este dinero, y tú misma tienes que echar a este viejo sucio por la puerta, inmediatamente. Demuéstrame que eres una empleada razonable, no una hipócrita». El ambiente quedó en silencio sepulcral. Fernando rió entre dientes, con una expresión de triunfo. Shohei levantó la vista hacia Lucía, captó la intensa lucha en sus ojos, asintió suavemente, un gesto resignado y magnánimo. «Tómalo, hija, no te preocupes por mí». Lucía miró el grueso fajo de dinero en la mano de Alejandro. Luego miró al anciano con la chaqueta rota y la mirada amable. Dos opciones: dinero para salvar a su madre, o dignidad para salvar su propia alma. Lucía cerró los ojos por un segundo. Su respiración se detuvo. Cuando los abrió, no había más dudas. Extendió la mano, agarrando con fuerza el fajo de dinero de la mano de Alejandro. Alejandro sintió una punzada de decepción en su corazón. Lo sabía, pensó. Al final, el dinero siempre gana. Pero en el siguiente instante, la media sonrisa en sus labios se endureció. Lucía no se guardó el dinero en el bolsillo. Agarró el fajo de billetes y con un movimiento decisivo, tan fuerte que nadie lo esperaría, arrojó el dinero directamente al pecho de Alejandro. Los billetes de 100 euros revolotearon en el aire como hojas secas sin sentido, cayendo al suelo, cubriendo los mochis destrozados. «Guarde su dinero sucio», dijo Lucía, su voz resonando, fuerte y orgullosa en el vestíbulo silencioso. «Y piérdase de mi vista. Podré ser pobre, pero no le vendo mi alma al diablo». Los billetes verdes revolotearon como mariposas muertas, cayeron al suelo de piedra, cubriendo los zapatos brillantes de Alejandro, cubriendo los mochis destrozados y cubriendo también la arrogancia de los presentes. El silencio era tan sepulcral que se podía oír el fuerte latido del corazón de Lucía. Ella estaba allí, con la misma postura de haber arrojado el dinero, el pecho agitado, los ojos ardiendo mientras miraba directamente al hombre más poderoso de la sala. Fernando abrió la boca, estupefacto. Vio los billetes, aquello que veneraba más que a sus propios padres, tirados en el suelo como basura. En su mente, Lucía no solo había arrojado dinero, acababa de arrojar su propia vida. «Estás loca», siseó Fernando, su voz ahogada por el pánico. Temía que Alejandro descargara su ira sobre él por no haber sabido manejar a una empleada. Pero Alejandro no estaba enojado. Permaneció inmóvil, su mirada fija en los billetes en el suelo y luego, lentamente, levantó la vista hacia Lucía. Un cambio extraño ocurrió en sus ojos oscuros. La capa de hielo eterno pareció romperse. En ese instante, ya no vio a una humilde camarera. Vio un fuego idéntico al de su padre adoptivo, quien una vez se negó a vender su tierra ancestral a un grupo rival, a pesar de que le ofrecieron 10 veces el precio. «¿Lo ves, Alechan? Esta chica es oro puro». La voz de su padre parecía resonar en su cabeza. Alejandro miró disimuladamente a su padre. Shohei lo miraba, con los ojos húmedos, pero con una sonrisa en los labios, una sonrisa de orgullo. Asintió levemente. La prueba de había terminado. Y esta chica había obtenido la máxima puntuación. Alejandro exhaló un leve suspiro de alivio. Estaba a punto de acercarse, de quitarse la máscara de frialdad para pedir disculpas. Pero Fernando fue más rápido. El silencio de Alejandro hizo que Fernando lo malinterpretara. Pensó que el magnate
estaba demasiado conmocionado por la insolencia para hablar. Pensó que esta era su oportunidad de ganar puntos, de demostrar su lealtad, eliminando la espina clavada para el presidente. ¡Maldita! Fernando rugió, rompiendo el silencio. Se abalanzó como una bestia salvaje. ¿Te atreves a tirarle dinero al señor Ruiz? ¿Te atreves a insultar a mi cliente VIP? Ya no mantenía la falsa cortesía. Levantó la mano, empujando bruscamente a Lucía a un lado para abalanzarse sobre Shohei. En su mente distorsionada, el viejo era la causa de todos los problemas. Si el viejo desaparecía, Lucía se desmoronaría. Todo es culpa del viejo. Por su culpa mi restaurante se ha convertido en un mercado. Fernando agarró el cuello de la delgada camisa de lana de Shohei, a punto de arrastrarlo brutalmente hacia la puerta. ¡No! ¡Deténgase!, Lucía gritó. Aunque acababa de ser empujada y se tambaleó, se lanzó de nuevo, usando todo su cuerpo para abrazar el brazo de Fernando. ¡No lo toque! ¡Está viejo! ¡Suéltame! Fernando forcejeó, sus ojos inyectados en sangre. Levantó la mano, a punto de apartar a Lucía con un empujón. La escena se volvió caótica. El hombre fuerte usaba su fuerza contra el anciano y la chica débil. La multitud comenzó a abuchear, pero nadie se atrevía a intervenir por miedo al poder del señor Ruiz, que estaba allí de pie. Alejandro vio la mano de Fernando apretando el cuello de su padre. Vio a su padre haciendo una mueca de dolor por la dificultad para respirar. Un clic resonó en la cabeza de Alejandro, el sonido de la última cuerda de la razón rompiéndose. El monstruo que había en él, el que una vez arrasó con todos sus rivales en el mundo de los negocios para proteger a su familia, había despertado. Fernando levantó el brazo en alto, preparándose para dar un fuerte empujón a Shohei para separarlo de Lucía. Pero ese brazo nunca llegó a bajar, porque una sombra se abalanzó tan rápido como un rayo, más rápido que el pensamiento, más rápido que el miedo. Nadie llegó a ver a Alejandro moverse. Solo vieron que, al segundo siguiente, el gerente Fernando estaba inmóvil, su rostro sin una gota de sangre, la boca abierta, pero sin poder emitir sonido alguno, porque la mano de Alejandro estaba apretando su muñeca, un agarre suave, tranquilo, pero que contenía la fuerza de 1000 kilos de ira contenida. Y la mirada de Alejandro en ese momento ya no era la de un empresario, era la mirada de la muerte. El tiempo se detuvo en el vestíbulo de El Dorado. Fernando sintió su muñeca como si estuviera atrapada en un torno de acero al rojo vivo. El dolor lacerante le subió directamente al cerebro, paralizándolo. Se giró, mirando tembloroso al dueño de esa mano. Alejandro estaba allí, silencioso, como un lago, antes de una tormenta. Pero la sed de sangre que emanaba de él hizo que a Fernando se le helara la sangre, sudando profusamente. «Señor Ruiz», balbuceó Fernando, su voz quejumbrosa por el dolor. Yo solo le estaba ayudando a limpiar la basura». «¿Basura?», Alejandro repitió la palabra. Su voz era grave, su tono resonaba como un trueno lejano. «Usted llama basura a este hombre». Alejandro le dio un fuerte empujón. Fernando se tambaleó 3 pasos hacia atrás, a punto de caer de bruces. Se frotó la muñeca hinchada y roja, su rostro pálido, sin entender qué estaba pasando. ¿Por qué el jefe protegía a este mendigo? ¿No lo había despreciado el señor antes? Alejandro ya no se molestó en mirarlo. Se volvió hacia Lucía. La pequeña chica seguía interponiéndose frente a Shohei, con los brazos extendidos, jadeando, el pelo desordenado. Miró a Alejandro con una confusión extrema. Ella acababa de arrojarle dinero a la cara. Acababa de llamarlo diablo. ¿Por qué la salvaba? «Apártate», dijo Alejandro a Lucía. Su voz ya no tenía el tono de desafío o burla. Era concisa,
decidida. Lucía negó con la cabeza. No, no permitiré que usted ni su personal le hagan daño, a menos que pase por encima de mi cadáver. Una leve conmoción cruzó los ojos de Alejandro. Terquedad, coraje y una pizca de ingenuidad. Su padre había elegido bien. No discutió con ella. Dio un paso hacia adelante. Lucía cerró los ojos con fuerza, preparándose para el castigo. Pero no hubo golpe. En cambio, sintió una mano cálida que se posaba suavemente en su hombro, apartándola, no de forma brusca, sino con protección. Alejandro pasó junto a ella. No se dirigió a Fernando para castigarlo. Se dirigió al anciano que estaba sentado en el suelo. Shouhei levantó la vista hacia su hijo. Las gafas se le habían torcido, la montura ligeramente doblada. Su frente estaba perlada de sudor. Miró a Alejandro. Sus labios temblorosos esbozaron una sonrisa, la sonrisa indulgente de un padre que ve crecer a su hijo de temperamento fuerte. «Ale-chan, lo has asustado», susurró en japonés. Alejandro no dijo nada. Lentamente se inclinó. ¿Pueden adivinar qué está a punto de hacer Alejandro? ¿Se atreverá un poderoso multimillonario, conocido por ser el más frío de Madrid, a desechar su orgullo ante cientos de miradas escrutadoras? Su próxima acción dejará a toda la sala en silencio. Comenten sus predicciones y denle a me gusta si están esperando con impaciencia este momento. Ante la mirada horrorizada de cientos de personas, desde clientes nobles hasta empleados que contenían la respiración, el multimillonario más poderoso de Madrid, dueño de rascacielos, que nunca se había inclinado ante nadie, estaba arrodillado. Se arrodilló sobre sus dos rodillas en el frío suelo de piedra, sin importarle su traje artesanal valorado en miles de dólares. Se arrodilló más bajo que su propio padre. Su mano temblorosa se extendió, recogiendo las gafas que se le habían caído al suelo. Sacó un pañuelo de seda del bolsillo de su chaqueta, el mismo pañuelo que Fernando había usado para limpiarse el zapato hace un momento, y lo arrojó a un lado con desprecio. En su lugar, usó el puño de su camisa blanca impecable para limpiar suavemente el polvo de las gafas. Sus movimientos fueron meticulosos, reverentes, como si estuviera limpiando un diamante invaluable. Todo el vestíbulo quedó en silencio sepulcral. Nadie notó el sonido de un vaso de vino al caer y romperse. Fernando permaneció inmóvil. Sus piernas comenzaron a temblar incontrolablemente. Un miedo primordial lo invadió. Alejandro le puso las gafas a Shouhei. Le ajustó el cuello de la camisa de lana que Fernando le había torcido. Luego le tomó las manos callosas y manchadas por la edad y las apoyó en su mejilla. Los anchos hombros de Alejandro temblaron. Respiró hondo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar, y pronunció la palabra. Una palabra que destrozó todos los prejuicios, todos los malentendidos, y acabó con la carrera del cruel gerente. «Otou-san». Su voz se ahogó, resonando en el silencio. «Gomen nasai». Tu hijo indigno ha llegado tarde. Te he dejado sufrir. Esa palabra, padre, resonó como una bomba atómica explotando en medio del vestíbulo de El Dorado. Fernando sintió que el suelo bajo sus pies se derrumbaba. Retrocedió, chocando contra una columna de mármol, balbuceando incoherentemente. «Padre, padre, no puede ser. Este viejo mendigo». Lucía se quedó clavada en el sitio. Se llevó las manos a la boca para ahogar un grito de asombro. El hombre frío y cruel, a quien acababa de arrojar dinero a la cara, ¿era el hijo de este amable anciano? Shouhei sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro demacrado. Le acarició suavemente el cabello cuidadosamente, peinado, a Alejandro, desordenándoselo como cuando era niño. «No te preocupes, Ale-chan», dijo con voz amable. «Estoy bien, solo lástima por los mochis. Los hice temprano». Alejandro se giró, mirando los mochis destrozados y esparcidos por el suelo.
mezclados con los billetes de 100 euros. Se levantó, pero esta vez no se levantó como un hijo arrepentido. Se levantó como Alejandro Ruiz, el castigador. Ayudó a su padre a sentarse en el sillón de terciopelo rojo cercano, el sillón en el que Fernando siempre le había prohibido sentarse por miedo a ensuciarlo. Luego se giró, enfrentándose a Fernando y a la multitud. Su rostro estaba helado. Sus ojos oscuros ahora ardían con el fuego de la destrucción. Caminó lentamente hacia Fernando. Fernando se deslizó gradualmente hacia el suelo, sus manos unidas en un frenético gesto de reverencia. «Señor Ruiz, yo fui ciego. Pensé que era un estafador. Solo quería proteger la imagen del restaurante». ¿Proteger la imagen? Alejandro lo interrumpió, su voz cortante como una navaja. Señaló el suelo, donde los mochis destrozados yacían desordenados. «¿Dice usted que estas cosas son basura? ¿Dice que huelen mal?» Alejandro se inclinó. Ante la estupefacción de todos, recogió un mochi. Estaba aplastado, cubierto de polvo del suelo que Fernando había dicho que estaba pulido con $1000. Alejandro se llevó el mochi a la boca, dándole un gran mordisco. Lo masticó lentamente, lo tragó, como si estuviera saboreando un manjar. «Delicioso», dijo, sus ojos aún fijos en Fernando. Sabor a arroz glutinoso fresco, sabor a hogar. Y lo más importante, el sabor del amor que un padre anciano dedicó 14 horas de vuelo para traerle a su hijo. Tragó el mochi y luego dijo con voz grave: «Y usted, Fernando, usted sirve foie gras, usted sirve trufas, pero su alma está más podrida que la basura detrás de la cocina». Fernando sollozó. Las lágrimas y los mocos le corrieron por la cara. «Por favor, señor. Perdóneme, tengo familia. Llevo 10 años trabajando aquí». «¿10 años?» Alejandro se rió con desprecio. 10 años para convertir este lugar en un nido de arrogancia e insensibilidad. Sacó su teléfono y pulsó un botón. El sistema de altavoces de todo el restaurante resonó con su voz fuerte y clara. «Soy Alejandro Ruiz», declaró. «Despido a toda la gerencia de la sucursal de Madrid de inmediato. Cierro el restaurante por 3 días para una reestructuración de personal». Apagó el teléfono, mirando a Fernando, tendido en el suelo como un montón de lodo. «Y usted, Fernando, su nombre estará en la lista negra de todas las empresas del Grupo Ruiz, a nivel mundial. Le gusta discriminar a ricos y pobres, ¿verdad? A partir de mañana, probará lo que se siente al ser rechazado por esta sociedad». Fernando se desmayó de miedo. Los 2 guardias de seguridad, los que antes se mostraban tan beligerantes, ahora agacharon la cabeza, retrocediendo temblorosos hacia la oscuridad, con la esperanza de que el jefe no los recordara. Pero Alejandro no había terminado. Se giró. Su mirada buscó entre la multitud y se detuvo en Lucía. La pequeña chica seguía allí, acurrucada junto a su padre, con la mano aún apretada a la suya, como si temiera que él volviera a ser herido. Alejandro caminó hacia ella. Cada paso suyo hacía que el corazón de Lucía latiera más rápido. Acababa de tirarle dinero a la cara al presidente. Acababa de regañarlo con vehemencia. Su destino seguramente sería más trágico que el de Fernando. Alejandro se detuvo frente a ella. Era alto, y su sombra la cubría. Lucía agachó la cabeza. «Yo... Lo siento, estoy dispuesta a aceptar el castigo». Alejandro permaneció en silencio, un silencio que se prolongó hasta el ahogo. Luego, de repente, levantó la mano. Lucía cerró los ojos, pero esa mano no bajó. Suavemente apartó un mechón de cabello desordenado de su frente. «¿Por qué te disculpas?». La voz de Alejandro era inusualmente grave y cálida, muy diferente de la crueldad de antes. ¿Te disculpas por ser valiente? ¿O te disculpas por haberme enseñado una lección? Lucía abrió los ojos, mirándolo aturdida. Alejandro sonrió.
una rara y genuina sonrisa que derritió la frialdad de su atractivo rostro. Se inclinó, recogiendo el fajo de 2000 € esparcidos por el suelo, limpiándoles cuidadosamente el polvo. Tomó la mano callosa de Lucía, puso el fajo de dinero en su palma y la apretó. «Me devolviste el dinero», dijo, sus ojos profundos mirando los de ella. «Eres muy audaz. Pero ahora, como hijo del hombre a quien acabas de salvar la vida, me permito contratarte, no como camarera, sino para un trabajo mucho más importante». «¿Trabajo? ¿Qué trabajo?», Lucía balbuceó. Alejandro miró a su padre, luego a ella. «Mi padre necesita una nuera. No, una traductora personal. Y yo necesito a alguien que se atreva a bofetearme cuando me equivoque. ¿Te atreverías a aceptar este trabajo?». La oferta de Alejandro pendía en el aire, pesada como 1000 kilos, pero ligera como un sueño. «Una nuera. No, una traductora». Esa frase a medias distendió la tensa atmósfera de una manera extraña. Lucía estaba aturdida. Sus grandes ojos miraban fijamente al hombre poderoso, tratando de discernir si era una broma o la verdad. Pero antes de que pudiera responder, una ola de murmullos se levantó de las mesas circundantes. La multitud, los que antes habían estado mudos como peces, los que se habían reído cuando arrastraron a Shohei, los que habían dado la espalda cuando maltrataron a Lucía, ahora comenzaba a despertar. Se dieron cuenta de que el viento había cambiado. Fernando había sido arrastrado como un perro sarnoso, y el hombre de traje negro era el rey de Madrid. Una elegante mujer, con un deslumbrante vestido rojo de noche, se acercó, copa de vino en mano. Sonrió con obsequiosidad, su voz dulzona. «Oh, señor Ruiz, qué malentendido tan lamentable. Nosotros también acabamos de llegar. No hemos tenido tiempo de entender lo que pasaba. Si hubiéramos sabido que era su padre, nosotros habríamos... ¿Habrían hecho qué?». Alejandro la interrumpió. No se giró. Sus ojos seguían en Lucía, pero su voz helada hizo que la mujer se estremeciera. Lentamente, se volvió hacia la multitud. Su mirada recorrió cada rostro. Miradas evasivas, sonrisas forzadas, falsas reverencias. «¿Dice usted que si hubiera sabido que era mi padre, habría ayudado?». Alejandro sonrió con desprecio. «¿Y si no fuera mi padre? Si solo fuera un anciano normal, una persona pobre y hambrienta, ¿tendrían derecho a pisotearlo?». Toda la sala quedó en silencio sepulcral. Alejandro señaló a Shohei, que estaba sentado en la silla, con la chaqueta rota y los zapatos sucios de polvo. «Mi padre no necesita el respeto de ustedes por ser el padre del multimillonario Alejandro Ruiz. Él merece respeto porque es un ser humano». Se acercó a una mesa cercana, donde un hombre corpulento grababa disimuladamente con su teléfono. Alejandro le arrebató el teléfono, arrojándolo con fuerza al suelo. «Crash». Se visten con trajes de miles de euros, beben vinos añejos, se llaman a sí mismos la élite, pero sus almas son más baratas que los escombros de este suelo. Se dio la vuelta, su voz resonando. «La fiesta ha terminado. Todos pueden retirarse. El dorado cierra esta noche para ser purificado. No quiero servir a hipócritas». La multitud se agitó. Débiles protestas resonaron, pero rápidamente se apagaron ante la mirada ardiente de Alejandro. Salieron uno por uno, con la cabeza gacha, dejando atrás una vergüenza abrumadora. El amplio vestíbulo ahora solo contenía a 3 personas y un silencio sagrado. Alejandro se volvió para mirar a Lucía. La pequeña chica seguía allí, con la mano apretando el fajo de dinero que él le había dado. «Aún no me has respondido», dijo Alejandro, su voz más suave, pero aún con un aire imponente. «¿Aceptas este trabajo o vas a tirarme el dinero a la cara de nuevo?» Lucía respiró hondo. Miró el fajo de dinero en su mano, la salvación de su madre. Luego miró a Shohei.
El anciano la miraba con expectación, asintiendo para animarla. Ya no le tenía miedo a Alejandro. Veía la soledad y el dolor detrás de su fachada fría. «No voy a tirar más dinero», dijo Lucía, su voz firme. «Pero tengo una condición». Alejandro levantó una ceja. «¿Otra condición?» Esta chica sí que sabía cómo sorprenderlo. «Dilo». Lucía dio un paso hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. «Trabajaré para usted, pero no porque sea un multimillonario, sino por su padre. Lo cuidaré. Y usted tiene que aprender a decir por favor y gracias. El dinero no compra la cortesía, señor presidente». Alejandro se quedó inmóvil por un instante. Luego, una comisura de sus labios se curvó. Una sonrisa genuina, no una sonrisa social, sino la sonrisa de una inmensa diversión. «De acuerdo», dijo, «trato hecho». Pero justo en ese momento, las sirenas de la policía sonaron fuera de la puerta de cristal. Fernando, el que acababa de ser expulsado a la calle, no se resignó. Había llamado a la policía y había calumniado que un alborotador lo estaba agrediendo. La puerta giratoria se abrió de golpe. 2 policías entraron, con las manos sobre las fundas de sus armas. «¿Quién es el alborotador aquí?». El jefe de policía gritó, mirando a su alrededor y deteniéndose en Alejandro. Fernando se asomó por detrás del policía, señalando a Alejandro y Lucía, gritando con una expresión de triunfo desquiciada: «¡Es él! ¡Es él! Él y esa empleada ladrona me han roto el brazo. ¡Arréstenlos! ¡Rápido!». Alejandro permaneció inmóvil, imperturbable. Se limitó a ajustarse tranquilamente el puño de la camisa, sus ojos brillando con una mirada de lástima por la última estupidez del gerente. Fernando sonríe con mucha suficiencia, creyendo que ha ganado, pero no sabe que está provocando un nido de avispas. ¿Creen ustedes que cuando la policía descubra la verdadera identidad de Alejandro, la expresión de Fernando será patética? ¿Recibirá el arrogante gerente un amargo final? Comenten esperando el final para ver qué tan pronto llega la retribución. El agente de policía se acercó a Alejandro, con el rostro tenso. «Señor, le exijo que muestre su identificación y que nos acompañe a la comisaría». Fernando sonrió maníacamente. «Exacto. Espósenlo. Es muy peligroso». Alejandro no dijo nada. Simplemente sacó tranquilamente de su bolsillo interior una poderosa tarjeta negra, una tarjeta de identificación especial y una tarjeta de presentación chapada en oro. Se la entregó al agente con 2 dedos. El agente la tomó, entrecerrando los ojos para leer la inscripción. Alejandro Ruiz, presidente del Grupo Ruiz, miembro del Consejo Asesor de Seguridad de la ciudad. El rostro del agente cambió de color. Miró a Alejandro, luego volvió a mirar la tarjeta, sudando frío. Inmediatamente se puso firme, golpeando los talones en un saludo militar. «Señor Ruiz, yo lo siento muchísimo. Recibimos una información errónea». Alejandro hizo un gesto con la mano suavemente. «No se preocupe, solo están haciendo su trabajo, pero el que presentó la denuncia…». Señaló con la barbilla a Fernando, que estaba inmóvil en la puerta. «Acaba de ser despedido por agredir a un anciano y calumniar. Supongo que ustedes saben qué hacer con un alborotador público, ¿verdad?». El agente entendió al instante. «Entendido, señor». Los 2 agentes se giraron bruscamente, dirigiéndose hacia Fernando. «Señor Fernando, le pido que nos acompañe a la comisaría por cargos de denuncia falsa y alteración del orden público». «No, no puede ser. Él les está engañando. Solo es el hijo del mendigo». Fernando gritó, forcejeando mientras lo esposaban y se lo llevaban. Sus gritos se hicieron más débiles y luego se apagaron por completo detrás de la puerta giratoria de cristal. La paz finalmente regresó. Alejandro se volvió hacia Lucía. La pequeña chica acababa de experimentar demasiadas emociones en una hora. Miedo,
ira, desesperación y ahora alivio. Sus piernas se sentían como gelatina y se tambaleó a punto de caer. Alejandro, rápido como un rayo, extendió una mano para sostenerla por la cintura. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Lucía levantó la vista, encontrándose con su mirada preocupada. La distancia entre ellos era tan corta que podía contar sus largas pestañas. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, su voz grave y cálida resonando en su oído. Estoy bien. Lucía se enderezó rápidamente, su rostro enrojecido. Dio un paso atrás, manteniendo la distancia. Shohei, sentado en la silla, observaba todo con una sonrisa. Tosió para romper la incomodidad. «Ale-chan, ¿vas a dejar que la benefactora de tu padre siga de pie así? Tengo hambre». Alejandro se sobresaltó, soltando a Lucía. Volvió a su semblante serio habitual, pero sus orejas estaban ligeramente sonrojadas. «Vamos», dijo. «El coche espera fuera». «¿A dónde?», preguntó Lucía. «Al hospital», respondió Alejandro secamente. Al ver la sorpresa de Lucía, añadió con la intención de sonar frío. «No te equivoques. Necesito llevar a mi padre a que le revisen las heridas. Y de paso, pagar la factura del hospital de tu madre. No quiero que mi nueva empleada vaya a trabajar con la cabeza llena de preocupaciones». Lucía sintió un nudo en la garganta. Este hombre, de lengua afilada y acciones audaces, pero con un corazón extrañamente cálido. «Gracias, señor», murmuró. «Ya te dije que me llamaras Alejandro», la corrigió. «O jefe, como quieras, pero no me llames señor otra vez. Me hace parecer viejo». Alejandro se agachó y cargó a Shohei en su espalda. La imagen del multimillonario, vestido con un traje elegante, cargando a su anciano padre, con una chaqueta rota en la espalda, caminando por el lujoso vestíbulo, fue la imagen más hermosa que Lucía había visto jamás. Se apresuró a seguirlo, sosteniendo la bolsa de tela con los mochis destrozados, que Alejandro se había negado rotundamente a tirar. Cuando salieron por la puerta, el viento de la noche de Madrid les dio la bienvenida, fresco y estimulante. Pero Lucía ya no sentía frío. Sin embargo, cuando el reluciente Rolls-Royce Phantom negro se detuvo, el chófer abrió rápidamente la puerta trasera. Alejandro colocó con cuidado a su padre en el suave asiento de cuero. Se volvió para mirar a Lucía, que dudaba en la acera, sin atreverse a subir al coche, cuyo valor equivalía a toda la fortuna de su familia. «Sube al coche», ordenó Alejandro. ¿Puedo sentarme delante? Mi ropa está sucia». Lucía miró las manchas de agua y polvo en su delantal. Alejandro se acercó, abriendo la puerta trasera de par en par. La miró, sus ojos firmes. «Lucía, escucha, este coche es solo chatarra, pero tú, que te atreviste a defender a mi padre cuando el mundo entero le dio la espalda, eres más valiosa que cualquier cosa aquí. Sube, siéntate a mi lado». Lucía lo miró. Su corazón dio un vuelco, pero justo cuando ponía un pie en el coche, su teléfono sonó. Era el hospital. Lucía temblorosa respondió. La voz de la enfermera sonó apresurada, llena de pánico. «Señorita Lucía, venga inmediatamente. Su madre acaba de tener un ataque. Los médicos la están atendiendo, pero su estado es muy grave». El teléfono se le cayó de la mano a Lucía. Su cara palideció. «¡Mamá!». «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro inmediatamente al ver el rostro de Lucía. «Mi madre. El hospital». Lucía balbuceó, las lágrimas brotando. «Está grave. Por favor, tengo que ir allí». Alejandro no hizo más preguntas. La empujó suavemente al coche y se sentó a su lado. «Al Hospital Santa María, lo más rápido posible. Pueden saltarse los semáforos. Yo me hago responsable», le gritó al chófer. El Rolls Royce rugió como una bestia salvaje.
acelerando en la noche, dejando atrás el restaurante El Dorado y los malos recuerdos. En el coche, Lucía sollozaba, apretando las manos. Tenía miedo. Temía llegar tarde. Una mano cálida y grande envolvió sus frías manos. «Cálmate», dijo Alejandro, su voz profunda y firme como una montaña. «Tu madre estará bien. Ya he llamado al equipo de los mejores médicos del Instituto Real de Cardiología. Ya están esperando allí». Lucía se volvió para mirarlo, completamente sorprendida. ¿Desde cuándo? «Desde que vi el mensaje en tu teléfono en el restaurante», respondió Alejandro, sus ojos fijos en el frente. «No hago las cosas a medias». Shohei, sentado en el otro asiento, le dio una suave palmada en el hombro a Lucía. Sacó de su bolsillo de la chaqueta rota un pequeño amuleto de tela vieja para la buena suerte, un omamori. Esto se lo iba a dar a Ale-chan, pero ahora lo necesitas más. Tu madre estará protegida por los dioses. Lucía tomó el amuleto, rompiendo a llorar. En el lujoso espacio del superdeportivo, la distancia entre ricos y pobres, el estatus, parecían desvanecerse. Solo quedaba la cálida humanidad. Una semana después, el Aeropuerto Internacional de Madrid estaba bañado por el sol. Lucía se paró frente a la ventana, mirando la pista. Ya no llevaba el uniforme de camarera manchado. Vestía un elegante traje de negocios color crema, el cabello recogido en un moño pulcro, exudando confianza y radiante. Su madre había superado la crisis y había sido trasladada a la mejor sala de cuidados intensivos, con todos los gastos cubiertos por la Fundación Ruiz. Su madre le había sonreído y le había dicho que persiguiera sus sueños. «¿Lista, señorita asistente?» Alejandro se acercó a su lado, arrastrando una pequeña maleta. Llevaba gafas de sol, pero Lucía aún podía ver la sonrisa en sus ojos. «Estoy lista, jefe», respondió Lucía con una sonrisa. «Pero le advierto, mi japonés es mejor que el suyo. No intente intimidarme». «Ya veremos». Alejandro esbozó una sonrisa. «Y recuerda, condición de trabajo número 1. Cada mañana tienes que prepararme una taza de café y no puedes volver a tirarme dinero a la cara». «Condición número 2», continuó Lucía, con una mirada traviesa. «Tiene que comerse toda la caja de mochis que hizo el señor Shohei, sin dejar ninguno». Shohei, que iba delante, se giró y saludó. «Date prisa, chicos. El avión está a punto de despegar. Tokio nos espera». Los tres pasaron por el control de seguridad, dirigiéndose hacia un nuevo futuro. Un futuro donde la bondad no se consideraba estúpida, donde la camarera podía caminar con la cabeza en alto junto al multimillonario, y donde los sencillos mochis valían más que los diamantes. El avión despegó, dejando atrás la ciudad de Madrid y una valiosa lección para los arrogantes. Lucía miró por la ventana y vio el cielo azul. Sabía que su vida acababa de empezar de verdad. La historia de Lucía y el señor Shohei ha terminado, pero su mensaje perdura. En un mundo a veces demasiado frío y apresurado, un pequeño acto de bondad, como una botella de agua, una reverencia o una palabra de protección, puede cambiar el destino de una persona. C. Nunca juzgues a nadie por su apariencia humilde, porque detrás de una chaqueta rota puede haber un gran padre, y detrás de un uniforme de camarera puede haber un carácter de oro puro. ¿Crees en el karma? ¿Qué harías si estuvieras en la posición de Lucía? ¿Silencio por seguridad o alzar la voz para defender lo correcto? Deja un comentario con «Elijo la bondad» si esta historia te ha llegado al corazón. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte al canal para que tengamos la motivación de seguir contando historias humanas y significativas cada día. Gracias por acompañar a Lucía y Alejandro. Hasta la próxima.